El criminalista nocturno. El serbio Norbert Feher llegó a España en bicicleta desde Italia en septiembre de 2017. Atravesó Francia, estuvo en Valencia y luego recaló en Andorra. Pero el hombre no era un aficionado a viajar. Durante todo su viaje, eliminó a sangre fría a personas inocentes que se cruzaron en su camino. Norbert se hizo conocido por una de las 23 identidades falsas que ha usado a lo largo de su carrera delictiva y que han despistado a más de una autoridad de los países que ha visitado. Esta era Igor el Ruso. Acorde aumentaban sus asesinatos, el hombre se fue volviendo cada vez más violento, cultivando una imagen de un ser despiadado que nadie podía frenar. Parecía imparable, hasta que finalmente fue capturado. Pero ni las rejas, ni la seguridad constante de la prisión podían detener a un ser tan brutal, cargado de habilidades de un pasado bastante extraño. ¿Qué fue lo que hizo Igor el Ruso? ¿Y por qué ninguna prisión lo quería como recluso? El criminalista nocturno. Norbert Feher nació en 1981 en la ciudad de Subotica, en la provincia autónoma de Vojvodina, en Serbia, que en ese entonces era Yugoslavia. Hijo de Jean y Susana, la familia pertenecía a una minoría de origen húngaro dentro de Serbia. Años después, según les reveló a sus compañeros de prisión, Norbert sirvió en el ejército ruso durante la Primera Guerra Chechena como miembro de las unidades especiales. En ese entonces, mientras estaba en Rusia, su hija habría sido asesinada en represalia contra él. Luego de esta tragedia, desertó del ejército ruso y se mudó a China, donde aprendió el idioma a la perfección. Norbert tenía la facilidad con los idiomas. Sabía también italiano, serbo-croata, húngaro, rumano, ruso y algo de español. El ex soldado le hacía creer a los pocos a los que aceptaba en su cerradísimo grupo de amistades que era un comando de élite, adiestrado en Rusia. A algunos les explicó que había nacido en Siberia. Poco a poco fue encontrándose más cómodo en su nueva personalidad. Le agradaba cultivar la imagen de soldado de hierro, duro, resistente, capaz de llevar a cabo largas experiencias de supervivencia en el monte. Pero al parecer, más allá del servicio militar obligatorio serbio, todo era un cuento, y solo había vivido en el bosque algunas temporadas. Hasta ese momento, parecía ser una persona perturbada, que gustaba de inventar historias de su pasado, pero todo se complicó cuando comenzó a ser buscado por la policía serbia, por robo y abuso. Luego de estar largo tiempo escondido y evitando la ley, en 2006 huyó a Italia. La creación de su personaje era perfecta para esquivar a la policía y evitar ser detenido. Pero el plan no iba a salir tal y como él pensaba. En su nueva vida en Italia, Norbert se disfrazaba de manera grotesca, como una especie de ninja, con una cinta en el pelo, un arma blanca sujeta a uno de sus tobillos, y se escondía en la vegetación de los pueblos. Pero la supuesta huida le duró tan solo un año. En 2007, a pesar de su capacidad de cambiar radicalmente su apariencia, fue arrestado por las autoridades italianas por una serie de robos entre Ferrara y Rovigo, caracterizados por el uso de armas blancas, como el arco y el cuchillo, ganándose el apodo de ninja en el área. En la prisión de Rovigo, se presentó ante las autoridades italianas bajo la falsa identidad de Igor Baklavic, evitando así la extradición a su país de origen. Al ser un caso no tan grave, finalmente en 2010 fue liberado, sin saber que estaban soltando a un monstruo imparable y que aterrorizaría a más de un país. Tal y como ya lo había demostrado en el pasado con su modus operandi, no tardó mucho en ir contra la ley, y no solo eso, sino que también se dedicaba a la actividad de gigoló. Luego de un año de libertad, el 4 de noviembre de 2011, el fiscal jefe de Ferrara firmó una orden de expulsión, pero al no tener identificación y no haber sido reconocido por Rusia,
de la que había dicho que era ciudadano, permaneció en la prisión de Argonne hasta su liberación en 2015. Una vez más el ninja había quedado libre y el 1 de abril de 2017 continuó con sus robos. El primero fue en un comercio en la localidad de Ricardina, en Bolonia, donde el dueño David Di Fabri, de 52 años, se defendió quitándole el arma de las manos, pero el sujeto reaccionó de la peor manera. Le disparó 2 veces en el pecho con una segunda arma, una pistola semiautomática Smith & Wesson 9 milímetros, que había hurtado a una guardia de seguridad un mes atrás. Lamentablemente el hombre no pudo salvarse de los tiros certeros y falleció en el acto. En su huida, siguió quitando vidas. Norbert asesinó a un camarero llamado David Fabri sin ningún tipo de remordimiento. Luego de su doble asesinato, se escondió en un terreno pantanoso del área de Ferrara, donde continuó asesinando. El 8 de abril de 2017, asesinó al guardia forestal Valerio Berri e hirió gravemente a otro. La policía italiana supo en ese momento que estaban ante un hombre que, si no era apresado lo antes posible, continuaría dejando un rastro de cuerpos a su paso. Por eso no perdieron más tiempo y pusieron a 150 hombres por turno, pertenecientes a equipos especiales equipados con gafas de visión nocturna, por infrarrojos, visores térmicos y perros rastreadores, para encontrar al sujeto en toda la zona rural y alrededores. Pero para desconcierto de las autoridades, ni con todo el equipamiento pudieron atraparlo. La policía italiana no podía entender cómo un solo hombre había burlado a un equipo de más de 100 hombres especializados. Creían que probablemente fue ayudado a fugarse por amigos y antiguos cómplices. Fue entonces que comenzó a correr la voz de que un ninja fugitivo era imparable hasta para las autoridades. La gente se sentía indefensa y se preguntaban quién podría protegerlos del mal encarnado en una persona. Fejer creó a Igor por la necesidad de huir de la justicia italiana, con la que tenía pendientes el pago de varias vidas. No fue difícil confundir a las autoridades, creando una doble identidad. Su estrategia fue ciertamente útil, pues acabó siendo registrado en diversos organismos italianos, vinculados a la administración de justicia con el nombre de Igor Baklavic y no con el de Norbert Fejer. Con el tiempo a su favor, el ahora llamado Igor se subió a una bicicleta y pedaleó cientos de kilómetros hasta España. El 17 de mayo de 2017, Igor envió una postal al Comando Central de los Carabineros de Ferrara, en la que anunció que abandonó Italia y que había llegado a España. Según los informes de la policía española, había cruzado 8 países, utilizando 18 identidades diferentes, burlando más de una vez a las autoridades. Para este serbio de nacimiento, España no era un territorio desconocido. Había vivido en 2015 en la Comunidad Valenciana, donde tenía contactos. Sin embargo, en esta ocasión, se escondió en el despoblado Bajo Aragón. Meses después, los pobladores comenzaron a notar que su tranquilo pueblo ya no lo era tanto. Las primeras alarmas saltaron el 18 de noviembre, puesto que se estaban produciendo constantes robos en las casas rurales. Hasta el 5 de diciembre, se denunciaron una docena de sustracciones. Nadie tenía idea de que un peligroso hombre, que estaba siendo buscado por 2 países, estaba escondido entre los matorrales. Todo empeoró cuando 2 personas estuvieron a punto de perecer. El dueño de un pequeño hotel y un cerrajero fueron tiroteados desde el interior del mismo cuando iban a cambiar una cerradura que estaba forzada. Ambos resultaron malheridos por un arma Smith & Wesson que acompañaba siempre al fugitivo. Los pobladores cayeron en cuenta que había un individuo que no solo robaba, sino que disparaba con muy buena precisión. Rápidamente dieron aviso a las autoridades y la alarma se extendió por toda la zona, pero lamentablemente, la delegación del gobierno en Aragón y la comandancia de la Guardia Civil de Teruel no dieron tanta importancia al evidente riesgo que implicaba este sujeto. Fue así que tan solo 9 días después, Igor volvió a atacar, esta vez de forma fatal. 2 jóvenes guardias civiles fueron asesinados en el acto, cuando tuvieron la mala suerte de cruzarse con él. Debido a esto, la policía española finalmente se tomó en serio la captura del criminal en su recorrido de huida.
La policía encontró latas de cerveza y también de comida que había robado. Estas pruebas fueron importantes para determinar que iba solo, a bordo de una bici, que vestía de camuflaje y que se dirigía a Andorra. Pero nada pudieron hacer para evitar que siguiera asesinando. Llegó el fatídico 14 de diciembre de 2017. Eva, la esposa del joven ganadero, José Luis Iranzo, de 40 años, habló con su marido sobre las carencias del operativo contra el sujeto. Fue en ese momento que Luis supo que no podía quedarse de brazos cruzados y se unió a 6 agentes del Instituto Armado que seguían los pasos del sospechoso. El hombre asumió el papel de guía y llevó a los agentes a unas cuevas cercanas, pero no lo encontraron allí, así que Iranzo decidió volver a su finca con su esposa. No imaginaba que el atacante iba a estar allí esperándolo. No tuvo tiempo de reaccionar cuando recibió 2 disparos. Uno le atravesó el corazón y acabó con su vida en el acto. El padre de José Luis estaba casualmente allí. Cuando oyó los disparos pensó que habían asesinado a su perro. En realidad, fue su hijo quien yacía sobre el suelo. Sin perder tiempo, se escondió entre un montículo de paja y marcó el número de la Guardia Civil. Desde su escondite, vio cómo el coche de su hijo pasaba frente a sus ojos a gran velocidad. No tenía idea de que al volante iba Igor el Ruso, su asesino. El sujeto escapó hacia la carretera A223 y al cabo de 1 kilómetro se cruzó con otro vehículo. Era el de los agentes Romero y Caballero, de 30 y 38 años, quienes serían las próximas víctimas de Igor. Caballero fue el que más disparos recibió, 7 en total. El primero de ellos fue por la espalda y en el glúteo, que provocaron una fractura en la pelvis, que le llevaron a caer de forma inmediata al suelo. Romero recibió 4 disparos, los primeros por la espalda. Las balas le provocaron varias fracturas, incluida una muy grave en el fémur derecho, que desencadenó una importante hemorragia. Esta precisión en su accionar se debió a su experiencia paramilitar. Igor sabía dónde detonar para derribarlos y acabar con ellos. Ambos fallecieron por importantes hemorragias masivas, tanto internas como externas. Luego del triple asesinato, comenzó una operación llamada Jaula para dar caza al criminal. Igor el Ruso siguió conduciendo por la carretera A226 hasta que tuvo un accidente. A las 2:25 horas del 15 de diciembre, el centro operativo de la Guardia Civil en Castellón dio aviso de que habían encontrado un coche volcado. 20 minutos después, 2 guardias civiles confirmaron que se trataba del Mitsubishi de Iranzo, su primera víctima de esa noche. A unos 25 metros, encontraron una mochila de color militar, y no solo eso. Al lado estaba Igor el Ruso, que al ser enfocado con una linterna, levantó la cabeza con una mirada que inquietó a los oficiales. Esta vez no trató de atacarles. Estaba semi-inconsciente por el choque. De no ser así, las cosas hubiesen terminado de la peor manera. Los oficiales lo detuvieron y le confiscaron 4 armas de fuego y más de 10 navajas y machetes. De esa manera, se ponía fin a la historia de un asesino en serie, al que los psicólogos forenses definieron como un psicópata primario, quienes muestran bajos niveles de ansiedad, por lo que tienen un alto nivel de dominio en lo social. Según los especialistas, Igor no tenía miedo a nada ni a nadie. No le temblaba el pulso al disparar. Mentiroso, manipulador. No mostraba empatía ante el dolor de los demás. Todo ello puso en jaque a la seguridad del Estado, y los familiares de las víctimas pidieron que los responsables políticos dieran explicaciones en el juzgado de por qué no pudieron detenerlo a tiempo. Las autoridades españolas habían quedado mal paradas. Solo habían logrado su detención gracias a que el mismísimo Igor había volcado con su coche. A pesar de la solicitud de extradición de las autoridades italianas, las autoridades españolas querían juzgarlo primero por los crímenes cometidos en su territorio. Su defensa en el juicio alegó que Norbert Feger, alias Igor, sufría un tipo de neurosis de guerra que le hizo creer que actuaba en defensa propia cuando cometió los ataques, una neurosis que desarrolló durante su supuesta época paramilitar, de la que no parece haber evidencias concretas y que al parecer nació de la imaginación del acusado. Según la fiscalía, el hombre no padece ninguna patología
ni una percepción alterada de la realidad. Se encontraba en plenas facultades mentales, con capacidad de juicio. Conocía perfectamente el alcance de su comportamiento, huyó de la justicia y decidió atacar porque, como dijo él mismo, había que eliminar obstáculos, terminando con 3 vidas. Los profesionales que lo analizaron rechazaron que sufriera la neurosis de guerra con estrés postraumático, que es lo que alegó su abogado para liberarlo de la cárcel, y han alertado de que no dudará en volver a utilizar todo tipo de violencia que sea necesaria para conseguir el objetivo que se proponga, por lo que era un riesgo para la sociedad. En la 4ª sesión del juicio, por el triple caso de Andorra, Igor declaró ante el jurado popular que su Biblia es más importante que la vida de las personas y que cuando escuchaba a los cargadores de los guardias, asumía todos los riesgos que hacían falta para evadirse. Llegó a decir, para justificar los asesinatos, que el deceso era inevitable. Ante las expresiones de horror de los presentes, declaró que era rápido, que conocía la anatomía humana y sabía dónde disparar para asesinar. Eso sí, no quiso responder e incluso sonrió cuando le preguntaron por qué a Iranzo le disparó en el corazón y a los guardias en zonas que no estaban cubiertas por los chalecos, pese a que insistió que no sabía que eran agentes. Los resultados forenses a las víctimas revelaron que el hombre sorprendió a los 2 guardias disparándoles por la espalda, ya que los primeros tiros los recibieron en el glúteo, pese a que Fejer aseguró que les dio de frente tras sentirse amenazado por el sonido del cargador. El ganadero recibió 2 detonaciones, Romero 4 y Caballero hasta 7, lo que dejó a los 3 sin capacidad de reanimación. Aunque les hubieran disparado a las puertas de un hospital, no podrían haber sobrevivido, apuntaron los médicos forenses en el juicio en su contra. Finalmente, y luego de una larga lista de pruebas contundentes, Norbert Fejer fue condenado el 3 de febrero de 2020 a cadena perpetua revisable. Esto quiere decir que cumplidos los 25 o 30 años de cárcel, la condena puede ser revisada. Igor el Ruso ha pasado por 6 centros penitenciarios: Zuera en Aragón, Lama en Pontevedra, Dueñas en Palencia y Extremera, y Valdemoro en Madrid, y por último, La Ribera en Huelva, siempre en módulos de aislamiento, absolutamente solo. El hecho de que sea trasladado tantas veces de centro penitenciario es algo común en este tipo de internos, que son considerados un riesgo para las cárceles. Se le traslada cada cierto tiempo, precisamente para evitar posibles incidentes, porque si se mantiene mucho tiempo en un mismo lugar, podría aprender cuáles son las debilidades del establecimiento y también para evitar que tome de punto a algún trabajador. Las autoridades tenían motivos de sobra para trasladar constantemente a Igor, debido a que agredió a varios funcionarios en las prisiones de Dueñas y Extremera. En Dueñas usó un hacha fabricada con azulejos, con las que atacó e hirió a 5 funcionarios. En Extremera, convirtió los azulejos en 2 puñales con calcetines en la empuñadura y se fabricó un tercero con un hueso que guardó de una de las comidas. Además, se revistió por dentro de la ropa con papel periódico, haciéndose una especie de armadura. En este incidente, atacó a 8 funcionarios. En ambos ataques, aprovechó las salidas previas para declarar ante el juez. En ambas cárceles, se negó a salir de la celda, obligando a los funcionarios a entrar por él para esposarlo. Fue entonces cuando perpetró las agresiones. Igor ha mostrado un profundo odio a la autoridad. Según él, quitarles la vida les sale gratis. 2 años después de sus ataques, en julio de 2023, fue condenado a 4 años de prisión por estos hechos y a pagar una indemnización por los daños causados. Pero no solo se acusó al sujeto, sino a la misma institución. Los superiores de los funcionarios heridos eran conscientes de que el interno era extremadamente peligroso. Sabían que el traslado iba a ocasionar problemas y además que los equipos de protección eran insuficientes. De hecho, solo había 4 equipos completos y los cascos no eran de la talla adecuada a cada trabajador. Además, no se dio a los funcionarios formación para actuar en este tipo de situaciones de resistencia grave. En definitiva, todos estos errores fueron una infracción delicada por parte del centro penitenciario, por no haber puesto todos los medios necesarios para evitar lo ocurrido, cuando eran conscientes de la peligrosidad de Igor. Uno de los funcionarios
resultó con un traumatismo en el codo, contusión en la rodilla y contusión costal. Otro, con un traumatismo en el dedo pulgar de la mano. El tercero, con contusión torácica, una fisura y una contusión en una rodilla. Otro, con contusiones y fractura de un dedo. Y el último, con contusión cervical. El sindicato de los trabajadores prisioneros alzaron la voz ante este incidente. Eran los que más agresiones sufrían. Ni siquiera eran nombrados agentes de la autoridad y no llevaban los uniformes adecuados para poder desempeñar el trabajo. Por todas estas negligencias, finalmente los lesionados recibieron 48.800 euros cada uno. Para bien o para mal, los ataques de Igor sirvieron para sacar a la luz la problemática que acarrean los empleados de las cárceles, quienes son los que todos los días deben dar la cara y el cuerpo frente a personas como Igor el Ruso, quien deberá pasar muchos años más tras las rejas. Actualmente Norbert Fejer, alias Igor el Ruso o el Ninja, se encuentra preso en Huelva en aislamiento. Debido a su largo historial, hace tiempo que en los módulos en los que permanece no hay azulejos que pueda arrancar y la carne de almuerzos y cenas se le da completamente deshuesada. El criminal más temido de las cárceles pasará el resto de sus días privado de su libertad, bien sea en España, donde fue condenado a prisión permanente revisable, o en Italia, donde fue condenado a cadena perpetua. Igor el Ruso ha dejado en varios países un reguero de sangre a su paso. Asesinó como un lobo solitario, burlando fácilmente a las autoridades, y ni siquiera privado de su libertad han podido evitar que siguiera haciendo de las suyas. Esperemos que ahora, con todas las medidas necesarias, finalmente puedan contener a este monstruo. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.